Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo espero que bien. Hoy vamos a tener más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de hipertensión arterial. Tema sumamente importante y muy preguntado en los exámenes, tanto en el escrito cuanto en el oral. Pido para que fíjense, ¿sí?, en su material de farmacología. Siempre recuerden los fármacos para la hipertensión y también sus efectos adversos. Siempre pregunta en los choice, siempre se pregunta algo de farmacología en hipertensión arterial, tanto los efectos adversos cuanto cuál es el efecto ahí, por ejemplo, de los diuréticos, es un ejemplo, cuál es el mecanismo de acción. Entonces pido que por favor repasen esta partecita, hagan una tablita ahí de los fármacos antihipertensivos porque es sumamente importante acá y siempre se pregunta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que los tiacídicos no son de elección en gota, no se da en pacientes que tienen gota. Algunas cositas así que nosotros tenemos que saber que sí o sí se preguntan en los orales. Hagan una tablita, sí, agarren ahí las cosas de farmacología y también de terapéutica y armen sí, un esquema de cada clase de fármacos antihipertensivos. Entonces, vamos a compartir nuestra clase de hoy. Yo traté de dejarlo más sencillo y creo que te va a gustar. Siempre estudien con la cabeza vacía, o sea, agarren el agua y estudien tranquilos, no necesitan quedar tensos con la hipertensión arterial. Es una patología muy, pero muy frecuente, afecta a un gran porcentaje de la población. Seguramente conoce más de una persona que tiene esa enfermedad, que tiene ese síndrome clínico, que es multifactorial, o sea, no depende solamente de factores genéticos, sino que también depende de ambientales, como por ejemplo la alimentación del paciente, ejercicio, si fuma, o sea, hábitos del paciente, si son hábitos saludables o no. ¿Cuál es el punto de la hipertensión arterial? Es que genera una elevación sostenida de la presión arterial, tanto de la sistólica o de la diastólica, o de ambas. ¿Cuál es el punto entonces más importante acá? La elevación sostenida de la presión arterial genera una cosita en el corazón, genera un aumento de la poscarga, ¿sí? Cuanto peor las cifras, cuanto mayor las cifras de la presión arterial sistólica o diastólica, mayor va a ser la poscarga y mayor el corazón tiene que hacer esfuerzo. Entonces, recuérdense que pós-carga es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Cuanto mayor la pós-carga, mayor el corazón tiene que aumentar su contractilidad para aumentar, para intentar seguir con el mismo gasto cardíaco. Todo isso conlleva a diversas complicações que nós vamos ver ao decorrer da classe, pero sepan que hipertensão arterial é definida como uma tensão maior ou igual a 140 de sistólica e 90 de diastólica milímetros de mercúrio. Qualquer uma das duas, arriba de isso, é classificado como hipertensão arterial. E sepan que deve ser obtenida em 2 ou mais visitas al consultório, ou seja, paciente não é que vem uma vez sola e já diagnosticamos como hipertensão. Nós temos que ter 2 ou mais vezes a tensão igual ou maior de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Em cada visita que nós vamos fazer com este paciente, vamos a medir a pressão arterial por lo menos 3 vezes consecutivas em intervalos de 1 a 2 minutos y el valor de la presión arterial es la media de las últimas dos, ¿sí? O sea, agarramos las últimas dos medidas y entonces hacemos la media de esa presión arterial. Recuérdense que nosotros vamos a clasificar el paciente con presión arterial normal, o sea, tensión arterial sería lo correcto hablar, no presión, tensión arterial normal, la limítrofe y después grado 1, 2, 3 y la hipertensión arterial aislada, que se puede ser llamada también la hipertensión del anciano. ¿Cuál es el punto acá? Nosotros entonces tenemos una presión arterial, tensión arterial normal de menos de 120 por 80 minutos de mercurio. La limítrofe sería entre 120, 130 y 80, 85, sí, 80, 89, perdón. Después, hipertensión grado 1 sería 140, 159, 90, 99. Hipertensión grado 2, 160, 179, 100, 109. Hipertensión grado 3, que acá sí nosotros necesitamos solamente una vez, o sea, si el paciente ya viene con mayor o igual a 180 de sistólica o mayor o igual a 180 de diastólica, ya diagnosticamos como
crisis hipertensiva. E aí depois nós vamos ver que há a emergência e a urgência hipertensiva. Qual é a diferença entre uma crisis que é uma urgência e uma emergência? Urgência, não temos dano de órgão branco. Emergência, sí temos dano de órgão branco. Afectação da visão, na CV, todo isso. Sí. É um exemplo. Depois nós vamos ver todo isso ao fim da classe. E a hipertensão arterial aislada seria quando solamente a pressão arterial sistólica dá maior de 140 e a diastólica é menor de 90. Generalmente isso ocorre nos ancianos. Que hay que saber de todo isso? Sí ou sí sepan como hacer diagnóstico e também os grados de hipertensão. Suele ser pergunta de escrito e também de oral os grados, grado 1, 2 ou 3. O 3 é a mesma coisa que a crise hipertensiva. A esse paciente, nós vamos tratar já o paciente. Ou seja, já começamos a tratar se o paciente vem com uma hipertensão grado 3. Outra cosita, não deve estar medicado e nem ter alguma enfermidade aguda, porque todo isso, por exemplo, se tem um ACV e dá uma crise hipertensiva por um ACV, aí já é, ou seja, é uma patologia aguda, é uma enfermidade aguda. A hipertensão arterial, nós vamos ver como um mecanismo compensatório desses ACV isquêmico, por exemplo, é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, o paciente não estar medicado, ou seja, não está tomando nenhuma medicação e sem enfermidade aguda. Isso, sí ou sí sepan, que o paciente deve estar não medicado e sem enfermidade aguda. Isso é uma definição muito importante, quase que me olvido, por sorte tinha anotado. Classificação, sí ou sí, sepan classificar a hipertensão arterial. Temos a primária, secundária, a hipertensão arterial resistente e a crise hipertensiva. A hipertensão arterial primária é aquela mais frequente que quando o paciente não tem uma enfermidade de base. ¿sí? É a mais frequente. 90% dos pacientes, 90% têm esse tipo de hipertensão arterial. É uma hipertensão arterial que generalmente se apresenta a pacientes de mediana idade, hacia arriba, para arriba, ou seja, 40, 50 anos para arriba, e é a mais frequente, que esta hipertensão arterial é multifactorial. A primária, la idiopática, que es la cual nosotros no conseguimos detectar una causa específica, es la famosa hipertensión que el abuelo a veces tiene, ¿sí? El abuelo tiene factores genéticos, factores ambientales que involucran, que están sobre él, y entonces genera hipertensión a largo plazo. Hipertensión arterial primaria, no sabemos la causa, es multifactorial. Hipertensión arterial secundaria, recuérdense que se da en pacientes ancianos y pacientes jóvenes. Hipertensão arterial secundária se dá em pacientes jóvenes e sempre devemos buscar a causa. Já vão ver as principais causas que les gusta muito, pero muito perguntar hipertensão arterial secundária, qual é o diagnóstico e o tratamento. Então, hipertensão arterial secundária, por sua vez, é menos frequente, solamente afeta 10% e mais frequentemente afeta pacientes jóvenes. Hipertensão arterial resistente, que é isso? É uma hipertensão arterial que mesmo com o tratamento adequado não se controla. ¿sí? Mesmo com o tratamento a doses plenas, a hipertensão não se controla. Essa é a definição de hipertensão arterial resistente. Tem que ser mínimo 3 fármacos, ¿sí? Para classificar, para definir hipertensão arterial resistente. Essa é pergunta de oral, ¿sí? Qual é a definição de hipertensão arterial resistente? É uma hipertensão arterial que não se controla com mínimo 3 fármacos, sendo um deles diuréticos a doses plenas. Isso vocês têm que falar na hora do oral. Não olvidem isso, porque pergunta também em clínica 2. E a crise hipertensiva é quando nós temos uma crise, ¿sí? Hay una elevación brusca de la presión arterial. Las presiones que van a subir, sí, la presión va a ser mayor o igual a 180 o mayor o igual a 110 de sistólica o diastólica respectivamente. Puede ser con o sin daño de órgano blanco o lesión de órgano blanco. Ustedes pueden encontrar en las guías DOP con D o con L, la L, ¿sí? Es la misma cosa, una lesión y otra daño de órgano blanco. Quais são os órgãos que se podem dañar mais facilmente? Coração, cérebro e riñón. Sempre buscamos daño de órgão branco nesses órgãos acá, porque são os mais sensíveis, são os mais sensíveis à alteração da pressão arterial, da tensão arterial. Quando vamos falar de epidemiologia, o que há que saber de tudo isso? Lo básico, ¿sí? Bien sencillo essa parte, que quanto mais elevada a sistólica ou a diastólica, pior, mais elevado vai ser a mortalidade, a morbimortalidade, o paciente vai ter maior morbimortalidade, e a prevalência
dá menos de 10% em 35 anos, menores de 35 anos, e mais de 50% em pacientes maiores de 55 anos, 50 anos. Por isso que é sumamente importante fazer exercício físico, hábitos saludables nessa idade, justamente para que o paciente, ou seja, para que nós, não somente o paciente, para que nós como persona, no, com os fatores de risco, tanto personales quanto ambientales, los genéticos y ambientales, nosotros no desarrollamos esa patología de mierda, porque realmente, en mi opinión, diabetes y hipertensión son, en mi opinión, son unas patologías así que son de mierda. Vos no podés comer lo que quieras, te afecta ahí, te va rompiendo de adentro hacia afuera, de acuerdo a los años, es una enfermedad progresiva si no se trata. Entonces, sumamente importante que sepamos que a epidemiologia vai depender da pressão arterial sistólica e diastólica, dos fatores de risco ambientais e também dos fatores de risco genéticos. Quais são os fatores de risco ambientais que nós devemos abrir o ojo? Obesidade, o cigarrillo, o álcool, a sal, estresse. Se o paciente, por exemplo, tem diabetes sumado, empeora muito, é um fator de risco cardiovascular, ou seja, empeora a hipertensão arterial. Las grasas, el sedentarismo y cuando vamos a hablar de relaciones con factores genéticos, la hereditariedad, o sea, el abuelo, el bisabuelo, el antes del abuelo ahí tuve hipertensión arterial, el abuelo tiene y vos también carga, nosotros cargamos ese gen de la hipertensión arterial. Obviamente que todo vai depender de que comemos, se somos sedentários, se tomamos muita cerveja, muita caipirinha, se fumamos cigarrillo. Então, todo depende, como eu dije, o mais frequente é a hipertensão arterial primária. ¿sí? 90% dos pacientes padecem desse tipo de hipertensão. É uma hipertensão que é multifactorial. Se nós, por lo menos, tratamos os hábitos, cuidamos dos hábitos, hacemos exercício, não é que não se vai desenvolver a enfermidade, é que nós conseguimos ganhar um pouquinho de mais tempo, uns 5, 10 anos por aí, para que não apareça essa enfermidade. Em cambio, os pacientes que não fazem nada, estão 5, 10 anos atrasados, vão morrer 5, 10 anos antes de nós. Basicamente, é isso. E recuerden-se esse ponto bem importante. É bem raro que nós não tenhamos o abuelo, a abuela que não tenha hipertensão arterial. É bem raro. De algum lado, ou do padre ou da madre, generalmente vem aí o gen de la hipertensão arterial. Então, cuidado com os hábitos, cigarrillo, o estresse e o sedentarismo e a mala alimentação. São sumamente importantes. E a sal, obviamente. Comer comida com muita sal facilita o desenvolvimento da hipertensão arterial. Não é que facilita, é que aumenta, suma um fator de risco para padecer essa porqueria de enfermidade. Qual é a etiopatogênia da hipertensão arterial primária? Depois nós vamos ver da hipertensão arterial secundária. Recuerden-se que primária é a mesma coisa que dizer não sabemos a causa. ¿sí? É multifactorial. É mais bonito dizer primária ou multifactorial que dizer não sabemos a causa. Então, a etiopatogênia de la hipertensão arterial primária, basicamente nós temos fatores etiológicos. Esses fatores etiológicos seriam mais que nada relacionados aos fatores genéticos. ¿sí? O fator familiar está involucrado acá para o desenvolvimento de enfermidade arterial, de hipertensão arterial primária. Factores ambientais, aí sim, hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, o exercício, todo isso está involucrado acá. Generalmente, suele afectar os fatores, suelen ser os fatores ambientais, tabaco, álcool, sedentarismo e também a sal. Sí, esses são fatores ambientais que estão relacionados aí com o desenvolvimento de la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria. Y nosotros tenemos factores patogenéticos, o sea, que está relacionado además de los factores etiológicos, los genéticos, sumados a patologías. Como, por ejemplo, cuando el paciente tiene una hipertensión arterial primaria, una de las cosas que ocurre dentro del paciente es que hay una sobreactivación del sistema nervioso simpático. Essa sobreactivação do sistema nervioso simpático vai generar, recuerden-se que nós já vimos na classe de insuficiência cardíaca, genera activação e vasoconstricção arterial, e isso faz com que o coração tenha que ir todo o dia no ginásio, por conta que aumenta a pós-carga. Então, o estresse, por exemplo, é dos fatores de risco para a hipertensão arterial primária, e recuerden-se que o estresse libera catecolaminas e hormonas do estresse. Então, se ativam o sistema nervioso simpático, que faz com que
ocurre la vasoconstricción y también inhibición parasimpática. Básicamente eso. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya vimos la parte ahí que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una alteración en todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos más liberación de renina, renina va al hígado, hígado transforma angiotensina en angiotensina 1, la 1 va al pulmón y en el endotelio se encuentra con la ECA, enzima convertidora de angiotensina, y entonces transforma angiotensina 1 en 2. La 2 tiene los efectos de activación de nuevo del sistema simpático, reabsorción de sodio y agua por cuenta de la liberación de aldosterona en el riñón. También va a ayudar a, sistema de angiotensina ayuda a inhibe, o sea, aumenta la liberación de ADH, causando hormona antidiurética, causando mayor reabsorción de agua, y también, creo que era eso, genera vasoconstricción arterial. ¿Cuál es el punto acá? En la hipertensión arterial primaria, tenemos que saber sí o sí todo la vueltita ahí del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque es un blanco, o sea, es el alvo que nosotros vamos a utilizar con los fármacos antihipertensivos. Es el principal mecanismo que nosotros vamos a inhibir, porque siempre va a estar activado acá en la hipertensión arterial. Entonces, con los fármacos, con el IECA y los ARA2, nosotros inhibimos ese sistema acá. Y son los principales fármacos que nosotros utilizamos en un paciente hipertenso. Puede haber también, como etiopatogenia, como es multifactorial, puede haber disfunción y lesión endotelial por cuenta de grandes flujos, de hiperflujo, y puede haber cambios estructurales en las arterias. ¿Cuáles son los cambios estructurales en las arterias que pueden ocurrir? Básicamente es la calcificación arterial, que eso hace con que aumente la rigidez arterial y entonces genera aumento de la disminución de la distensibilidad y genera aumento de la presión arterial. Básicamente, esos son, entonces, la etiopatogenia de la hipertensión arterial primaria. Recuérdense que es un síndrome clínico multifactorial caracterizado por aumento de las presiones, tanto sistólica quanto diastólica, o ambas. Es multifactorial y no se sabe la causa. Depende de factores ambientales y genéticos. ¿Ok? Creo que con esa explicacióncita ahí, si voy a meter esa explicación en el oral, seguro que te va a aprobar. O por lo menos seguro que ganaste un punto a más por cuenta de esa explicación. Etiopatogenia de la hipertensión arterial secundaria es la menos frecuente. ¿Sí? No es tan frecuente la hipertensión arterial secundaria, solamente un 10%. Y recuérdense, afecta a pacientes jóvenes, menos de 35 años. Es la más rara, pero es la que más se pregunta, ¿tá? ¿Por qué es la que más se pregunta? Mi final en clínica 2 preguntó eso. Preguntó a respecto de hipertensión arterial secundaria. No me pidió específicamente sobre eso. Lo que me dio es un caso clínico de un paciente con 18 años que venía derivado de Garaví, creo que era. Estaban derivando ese paciente porque no conseguían controlar la presión arterial de él. Él tenía 18 años y tenía una presión arterial de 220 por 110, creo que era. Entonces el paciente ya me saltó ahí, opa, ese está en crisis hipertensiva. Y ahí Sosa me preguntó, doctora Sosa, bueno, decime las causas de hipertensión arterial secundaria, porque yo dije, probablemente es una hipertensión arterial secundaria. Está en una crisis hipertensiva, pero por la edad, probablemente es una hipertensión arterial secundaria. Y ella, ¿cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? Y sepan las 5 principales causas. Sabiendo esas 5 ya es lo suficiente, porque son las principales causas. Hiperaldosteronismo primario es una de las causas. Hipertensión arterial renovascular, feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño o SAUS, y agreguen más una, Cushing, síndrome de Cushing. Es una de las causas son las causas de hipertensión arterial secundaria. Esas son las 5 causas que sí o sí deben salir en la hora del oral. ¿Qué más se pregunta? Además de saber las 5 causas, las principales cosas que se preguntan es, no son la clínica, ¿sí? De cada una, pero nosotros vamos a repasar la clínica, pero lo que más se pregunta es el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros vamos a ver la clínica ahora de cada una y después vemos el diagnóstico y por último el tratamiento de cada una de ellas. Entonces, las causas principales son esas 5. Hiperaldosteronismo primario o aldosteronismo primario se puede encontrar. Hipertensión arterial renovascular o vasculo renal también es conocida, feocromocitoma y apnea obstructiva del sueño. Y agreguen Cushing ahí que me faltó. Entonces,
Hiperaldosteronismo primário, como o paciente vai venir a nós com hipocalemia, hipertensão resistente ou hipertensão arterial nível 3, grado 3, aí que já vem com uma crise hipertensiva maior ou igual a 180 por maior ou igual a 110, de sistólica e diastólica, respectivamente. Antecedentes familiares, isso pergunta no oral. Si, clínica 2 pergunta muito a respeito disso. Sempre o paciente com hiperaldosteronismo primário ou casi sempre tem um antecedente familiar de ACV em idade temprana. Sí, aí sim nós classificamos como hiperaldosteronismo primário. Hipertensão renovascular. A hipertensão renovascular já é um pouquinho mais sencilla. Isso de hiperaldosteronismo primário generalmente está relacionado a um tumor em la adrenal, ¿sí? Só para que sepan la causa. Generalmente está associado a um tumor em la adrenal que empieza a liberar aldosterona. Acá, em la hipertensão renovascular, a principal causa, ¿sí? Es uma placa de ateroma em la artéria renal. Isso hace com que diminua o flujo sanguíneo renal, llega menos en los capilares renales, las células juxtaglomerulares ya censan un sodio menor a 5%, o sea, la alteración, disminuye la cantidad de sodio, la concentración de sodio que va a pasar, y entonces las células juxtaglomerulares ya censan esa cantidad de sodio a menos que está llegando, y entonces activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque el riñón hace con que el riñón pense que estamos con poca volemia, pero en realidad está normal. Tenemos entonces una placa de ateroma en la arteria renal y entonces esa placa de ateroma disminuye el flujo sanguíneo renal, generando activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo que el paciente, activación de ese sistema? ¿Cómo que el paciente se va a presentar a nosotros? Básicamente con hipertensión arterial nivel 3, con probable insuficiencia renal progresiva, hipertensión arterial resistente o maligna, hipertensão arterial reciente com aumento de creatinina depois da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona e edema agudo de pulmão consecutivamente, ou seja, recurrente. Recuérdense uma coisa, acá disse uma cosita bem clara e bem específica. Hipertensão arterial reciente com aumento de la creatinina depois da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el punto acá? La famosa prueba del captopril que nosotros ya vamos a ver. ¿Sí? Anoten ahí al lado cómo se hace el diagnóstico de hipertensión renovascular, clínica, imagen y prueba del captopril. ¿Ok? Ya vamos a ver todo eso, pero tengan solamente ahí, ya vamos a ingresar más información ahí en tu cabeza. Feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor en las glándulas suprarrenales productor de catecolaminas. ¿Sí? Es un tumor productor de catecolaminas. El paciente se presenta con la hipertensión y cefalea, palpitaciones y sudoración. Puede ser un incidentaloma adrenal, o sea, nosotros descubrimos muchas de las veces sin querer incidentaloma, que hay un tumorcito ahí que nosotros hacemos otros estudios y descubrimos sin querer, y ahí también está relacionado con antecedentes familiares de feocromocitoma. Feocromocitoma, entonces, es un tumorcito ahí en la suprarrenal que empieza a producir catecolaminas. Y apnea obstructiva del sueño, ¿qué era la apnea obstructiva del sueño? Era cuando el paciente, por ejemplo, yo que soy gordito, tengo mucho ronquido, micro despertares a la noche, y entonces esos micro despertares a la noche genera liberación de hormonas de estrés, porque siempre cuando nosotros despertamos a la mañana, hay liberación de hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol. Y entonces esa liberación de cortisol hace con que nosotros quedemos preparados, nos prepara para el día, ¿sí? Para la vida diaria. Sin estrés nosotros no sobrevivimos, básicamente. Pero acá, como el paciente va teniendo micro despertares a la noche, el paciente no entra en el sueño profundo, el sueño REM, movimentos rápidos oculares. El paciente no ingresa en ese sueño, entonces queda con micro despertares a la noche y una clínica bien característica. El paciente tiene mucho ronquido y somnolencia diurna. A veces esa somnolencia es causa de accidentes de auto, ¿sí? Hipertensión, obesidad, generalmente el paciente es obeso, pero tiene hipertensión arterial refractaria y un síndrome metabólico. Otro que nosotros vamos a agregar acá al lado, déjame yo agarrar el texto, es el síndrome de Cushing.
¿sí? Síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing es causado por diversas formas, pero recuérdense que una de las principales causas del síndrome de Cushing es el exceso de corticoides, o sea, el paciente toma corticoides por largos periodos y el síndrome de Cushing es generado por ese exceso de corticoides circulante. O sea, la principal causa es tomar mucho corticoide, o sea, administración exógena de corticoide. Principal causa de síndrome de Cushing y es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Ahora nosotros vamos a ver, obviamente que tiene otras causas y ustedes van a ver en endócrino, en clínica 2, pero ahora, por ahora, sepan, síndrome de Cushing, la principal causa es la administración exógena de corticoides. Vamos a ver ahora, si van a agarrar el láser y ahora vamos a ver cuáles son los diagnósticos de cada enfermedad acá, porque se pregunta eso, entonces nosotros vamos a evaluar, a averiguar todo eso. Bueno, vamos a empezar por hiperaldosteronismo primário ou aldosteronismo primário. Como se hace diagnóstico e tratamento de hiperaldosteronismo primário? O hiperaldosteronismo primário é bem complejo o diagnóstico, pero lo que nós necessitamos saber agora para a clínica 1 é que nós vamos diagnosticar hiperaldosteronismo primário com o antecedente familiar de ACV em idades tempranas, ¿sí? Y vamos a hacer medición de la relación aldosterona y actividad plasmática de la renina, ¿sí? Nosotros vamos a hacer ese estudio para hacer diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. ¿Cómo que nosotros vamos a tratar? Eso es lo que se pregunta en el oral, ¿sí? Por eso estoy pasando de una manera bien así por arriba. Ustedes van a comprender mismo en sexto año. En el año que viene, ustedes van a entender en endócrino por qué nosotros vamos a pedir todos esos estudios. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a nuestro paciente? Si el paciente tiene un exceso de aldosterona, nosotros vamos a hacer ¿quién? Vamos a utilizar ¿quién? Un antagonista de la aldosterona. Por ejemplo, la espironolactona o eplerenona. Recuérdense que espironolactona da tetas al paciente y eplerenona no da tetas. Entonces, si el paciente presenta ginecomastia, nosotros cambiamos a eplerenona. Podemos dar también para disminuir, para reducir el eje corticoides, se suma corticoides, y nosotros vamos a hacer cirugía en los casos que el hiperaldosteronismo sea por un tumor. ¿Sí? Se hace cirugía en los casos que el hiperaldosteronismo sea un tumor. Hipertensión renovascular, ¿cuál es el punto acá? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión renovascular? Clínica, como ya habíamos visto. La clínica, cuando el paciente tiene, por ejemplo, tenemos las que derivan de la aorta, ¿sí? Ambas venas renales. Cuando el paciente tiene alguna obstrucción o alguna placa de ateroma ahí en la vena renal, en la arteria renal, ¿sí? En la arteria renal, nosotros tenemos el flujo sanguíneo generalmente es laminar y no genera ruidos. Cuando nosotros tenemos una placa de ateroma acá adentro, ¿sí? Imaginen que eso es el vaso. Cuando tenemos una placa de ateroma acá, viene la sangre y choca con esa placa de ateroma. Entonces produce un ruido, un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento nos da un ruido, nos va a dar un soplo. En clínica, tenemos que saber que en la auscultación abdominal, cuando el paciente tiene una placa de ateroma en las arterias renales, tenemos que saber que puede producir un soplo a la auscultación. Entonces, cuando van a decir a la auscultación abdominal, nosotros podemos percibir un soplo que es presente por cuenta de esa placa de ateroma. O sea, viene el flujo, se torna turbulento y genera un soplo. Básicamente, como semiología es eso, pero para diagnosticar hipertensión renovascular, nosotros podemos hacer la prueba del captopril, que la prueba del captopril va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esa inhibición va a generar una cosita, aumento de la creatinina y también puede, creatinina y urea, y también puede generar el empeoramiento de la hipertensión, ¿sí? Entonces, al inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, nosotros vamos a tener un empeoramiento de la creatinina y de la urea, sube la creatinina y la urea, pero ¿por qué sube? Porque el IECA tiene un efecto adverso que eso sí hay que saber. El IECA está contraindicado en las estenosis de las arterias renales bilaterales, porque lo que genera el IECA, uno de los efectos es la vasoconstricción de la arteria renal. Entonces, cuando
nosotros damos un captopril, que es un IECA al paciente, por eso que se llama la prueba del captopril, nosotros hacemos así con los vasos renales, cerramos un poquito más, ¿tá? Y cuando nosotros cerramos, disminuye aún más el flujo sanguíneo renal y entonces eso genera aumento de la creatinina y urea. Es como si fuera lesiona el riñón. Entonces, por eso que hay un aumento de la creatinina y de la urea, principalmente de la creatinina después de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro estudio que nosotros podemos hacer también acá para hipertensión renovascular es imagen, una tomografía y también ecodoppler de las arterias renales. Y también angioresonancia también nos da idea si, por ejemplo, el paciente tiene una obstruccióncita ahí. Lo de elección acá sería la arteriografía de las arterias renales, pero no es tan fácil de hacer, entonces nosotros utilizamos otros y es más caro. Entonces nosotros utilizamos de los otros métodos para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión renovascular? Básicamente tenemos que tratar todos los factores de riesgo para la aterosclerosis, disminuir el azar, ejercicio, tratamento da hipertensão, todas as medidas higiênico-dietéticas e, obviamente, que tratar a diabetes, se o paciente tem. E o ideal acá seria o stent de artéria renal. Que hace o stent? Liga a artéria, dilata e então o paciente não vai ter mais essa diminuição do fluxo sanguíneo por conta dessa placa de ateroma. Esse seria o tratamento adequado para a hipertensão renovascular. Então, sempre el hígado, el riñón queda aí levando umas pauladas aí toda a hora. Feocromocitoma. Feocromocitoma é um tumor, sí, secretor de catecolaminas. Nós vamos fazer, o diagnóstico de feocromocitoma é bem sencillo. Nós vamos ter que dizer a la doctora que se mide as catecolaminas plasmáticas e também nós vamos medir em realidade, se pide catecolaminas plasmáticas e metanefrinas urinárias, que vão dar elevadas. Como secreta catecolaminas, nós vamos ter aumento desses dois laboratórios, o aumento das catecolaminas em plasma e metanefrinas urinárias. Tratamento é a cirurgia, como é um tumor, se hace a adrenalectomia, se saca la glândula suprarrenal, ou a glândula adrenal, como queiram chamar. Apnea obstructiva del sueño, ¿cómo se hace el diagnóstico? Polisomnografía más el mapa, ¿sí? Que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El paciente queda 24 horas ahí con un manguito inflando cada 15, 30 minutos, ¿sí? Entonces, eso nos hace diagnóstico de hipertensión, los patrones ahí, Dipper, non-Dipper, hiper-Dipper, a la noche, si ustedes recuerdan ahí de mapa, en que vimos ya en semio. Entonces, sí o sí, apnea obstructiva del sueño, polisomnografía y el mapa. ¿Cómo se hace el tratamiento? Si es obeso, que es lo más frecuente, se hace pérdida de peso, hace el paciente hacer unas corridas ahí, andar en bici, todo, cerrar la boca y CPAP. Síndrome de Cushing, ponto bem importante, isso é pergunta de oral, ¿sí? Todo isso que nós estamos falando acá de hipertensão arterial secundária é pergunta de oral. Como se hace o diagnóstico de síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing é um pouquinho pesado como o hiperaldosteronismo primário, pero já vamos ver. Como se hace o diagnóstico, então? Básicamente, nós hacemos Cushing por la clínica, ou seja, anamnesis e clínica. Vamos fazer um teste de supressão, ¿sí? Del eje con dexametasona, que es el test de Nugent, llamado test de Nugent. Se da dexametasona a las 23 horas de la noche y a las 8 horas de la mañana nosotros medimos cuánto que hay de cortisol, ¿sí? El Cushing se da por una hipercortisolemia. Entonces, a las 8 de la mañana nosotros vamos a medir el cortisol e vamos evaluar se suprimiu o eje. Em caso de não suprimir, nós vamos ter Nugent positivo, ou seja, sigue alto o cortisol, Nugent positivo. Vamos medir o cortisol urinário à la noite. ¿Por que nós medimos à la noite? Porque nosso cortisol, se a la mañana temos muito cortisol e à la noite temos pouco cortisol, que é a hormona do estresse. Então, lo normal à la noite é que venga muy bajito el cortisol. En caso que el paciente tenga un síndrome de Cushing, acá sí el paciente va a tener un cortisol elevado.
Y la cortisolúria en 24 horas. Entonces, ¿qué nosotros en otras palabras vamos a hacer? Vamos a hacer la supresión del eje con la prueba de Nugent. Vamos a medir el cortisol urinario a la noche. Si hace, por ejemplo, el ciclo normal del cortisol, la disminución a la noche y el cortisol de 24 horas. Nosotros vamos a hacer esas 3 pruebas para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing. Diagnosticado el síndrome de Cushing, nosotros tenemos que ver si es ACTH dependiente o independiente. Acá sí complica un poquito la cosa para ustedes, ¿sí? Básicamente porque como ustedes no tuvieron endócrino, queda un poquito menos sencillo de pensar. Un pouco mais difícil de racionar. Pero sepan que basicamente síndrome de Cushing, nosotros quedamos en el diagnóstico de síndrome de Cushing ahí con teste de Nugent, cortisolúria a las 23, 24 horas, o sea, 22, 23 horas a la noche, y el cortisol de 24 horas. Quédense solamente con eso. La prueba del ACTH, dejen para aprender en endócrino. Sí, yo hablé, pero quedem por aí porque já é o suficiente. Como se trata síndrome de Cushing? Tratando da causa. Por exemplo, pode ser uma enfermidade de Cushing, que aí a causa é um tumor, e pode ser também por administração exógena. Que nós vamos fazer se a administração exógena está em excesso, nós vamos a ir diminuindo a dose de corticoides. Basicamente, síndrome de Cushing, então, saber a tríada aí, cortisolúria em 24 horas, el cortisol urinário à noite, ou seja, 22, 23 horas, e também a supressão do eje com a prova de Nugent. Basicamente, essas são as causas e o tratamento aí que nós, as causas, diagnóstico e tratamento que nós vamos utilizar para a hipertensão arterial secundária. ¿Cuál es la clínica de la hipertensión? La clínica es bien florida, o sea, no es muy característica. La clínica puede ser palpitaciones, hematuria, disnea, proteinuria, fatiga, cefalea. Generalmente la cefalea es en la nuca, o sea, en la región posterior. Dolor precordial, se há enfermidade coronária, edema maleolar e nictúria. Reconhece que era a nictúria. Nictúria está associada principalmente com insuficiência cardíaca, quando já há edemas em membros inferiores. Nictúria é a inversão do ritmo urinário, ou seja, o paciente urina maior quantidade e mais vezes à noite que durante o dia. Noctúria já era distinto. ¿Sí? Noctúria já era quando o paciente tinha iba muitas vezes durante a noite, pero salía gotita solamente. Entonces, las cefaleas tenemos que diferenciar de la migraña, generalmente es holocraniana, afecta solamente un lado, puede tener áurea o no, de la hipertensión en la región occipital o región posterior, del estrés generalmente es en banda, y pensando en salvar la era o pensando en salvar el examen, ahí duele todo, se salva la nariz y la boca, ¿sí? Pero básicamente, clínica es bien así general. No suelen preguntar clínica, suelen preguntar diagnóstico y tratamiento. Al examen físico, ¿cómo que nosotros vamos a diagnosticar hipertensión arterial? Vamos a medir en la primera consulta la presión arterial en ambos miembros, o sea, ambos brazos. Si la presión arterial da mayor de 20 milímetros de mercurio, la sistólica, la diferencia entre ambos brazos, mayor de 20 o sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio, yo tengo que buscar enfermedades específicas, como por ejemplo la disección de aorta o coartación de aorta, que me va a dar diferencias mayores de essas aí que vocês estão vendo acá. Então, sempre medir em ambos lados, porque se eu tenho uma diferença muito grande, me sospecha alguma enfermidade em específico. A ausculta cardíaca, dependendo do estadio, se já tem insuficiência cardíaca, aí sim pode ter soplos, terceiro ruído e quarto ruído. Reconhece que terceiro ruído pode ser fisiológico, mas nesse caso, obviamente, seria patológico. E quarto ruído sempre patológico. E terceiro ruído, vibração ventricular. Quarto ruído, contracção da aurícula. Ausculta pulmonar, se já tem insuficiência cardíaca, crepitantes pulmonares. Auscultação abdominal, se é uma hipertensão renovascular. Soplo em la enfermidade renovascular. E avaliação neurológica, eu tenho que fazer avaliação de todos os pares cranianos e signos de força motora. Sempre eu busco se o paciente não tem um déficit súbito da consciência ou do sistema nervoso central. Qualquer déficit súbito, paciente teve uma alteração súbita, penso em ACV. ¿Sí? Não olvídense disso. Sempre evaluo tanto medição da pressão arterial, ausculta cardíaca, pulmonar, abdominal e neuro. Recuérdense de neuro, buscar se o paciente não teve alguma alteração súbita. Como se faz o diagnóstico, então?
medición de la presión arterial de manera correcta. Medición de la presión arterial puede ser o en el entorno clínico, cuando el paciente viene a la consulta, o AMPA, el paciente mide la casa y ahí nosotros vamos a hacer una tablita que generalmente suelen hacer de 7 días, pero algunas guías dicen que es para hacer de 7 a 10 días la medición de la presión arterial. Se mide en 3 oportunidades, mañana, tarde y noche. Y ahí se hace la media de todas esas presiones, ¿sí? Y ahí el límite de la presión arterial normal sería 135, debe ser menor de 135 a 85 milímetros de mercurio. Si es mayor a eso, ya es considerado hipertensión arterial. Si es menor a eso, es normal. Sirve para diagnosticar y determinar el síndrome del guardapolvo blanco. ¿Qué era el síndrome del guardapolvo blanco? El paciente ve a alguien de guardapolvo blanco, ya le dispara la ansiedad y ya empieza a subir su presión. Entonces, por eso que la AMPA y el MAPA sirven para evaluar el síndrome de guardapolvo blanco. El MAPA, ¿para qué servía el MAPA? El MAPA es cuando el paciente queda ahí con un manguito inflando 24 horas. Generalmente el MAPA é cada 15, 30 minutos durante las 24 horas, queda inflando, desinflando y haciendo las mediciones, ¿sí? Mide y como si fuera anota ahí, grava en un disco rígido, un disco duro, y entonces grava ahí las mediciones, todas las mediciones. Y entonces con el MAPA nosotros conseguimos hacer el diagnóstico de, por ejemplo, hipertensión arterial del síndrome de guardapolvo blanco y también la hipertensión arterial. Bueno, el MAPA también, con el MAPA nosotros conseguimos evaluar los perfiles del paciente, los perfiles circadianos, que es lo que nosotros estábamos hablando antes, que es el JIPER, non-JIPER, hiper-JIPER y el HISER, creo que es. No necesitan saber los patrones, ¿sí? Los perfiles circadianos. Sepan que en reposo, el MAPA, si a la noche el MAPA debe presentar una presión menor de 120 por 70 milímetros de mercurio, y durante la vigilia, durante el día, el paciente, para no ser hipertenso, debe presentar una media de presiones de 135 por 85. ¿Sí? El MAPA queda 24 horas ahí molestando al paciente, pero en algunos casos hay que hacer. ¿Cuándo se hace diagnóstico? Entonces, cuando nosotros tenemos dos tomas de presión arterial mayor de 140 por 90 milímetros de mercurio separada por 5 a 7 días, o una toma de la presión arterial mayor de 180 por 120 milímetros de mercurio. Ahí sí ya se hace diagnóstico de hipertensión arterial y nosotros vamos a tratar ese paciente. Nosotros vamos a hacer mano de exámenes complementarios para evaluar si hay daño ya de algunos órganos específicos, como por ejemplo corazón, riñón y cerebro. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar cerebro, ojo, todo lo que afecte al paciente de manera crónica. Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar por laboratório. Laboratório, sempre vamos fazer um hemograma completo, ureia, creatinina para evaluar a função renal e ionograma para evaluar, por exemplo, se em caso que o paciente já está com algum tratamento, se, por exemplo, não tem uma hipercalcemia, uma hipercalemia, alguma alteração iônica. La glucemia, porque é frequente que os pacientes debutem junto com hipertensão na diabetes tipo 2, o mais frequente que ocorra, e um perfil lipídico para evaluar seu colesterol e triglicéridos. Por exemplo, se o paciente está com muito colesterol e muitos triglicéridos, nós já vamos lhe meter uma estatina aí. Obviamente que as estatinas e o ácido acetil salicílico es indicado para la mayoría de los pacientes, pero la mejor indicación sería hacer un perfil lipídico antes de empezar con esos fármacos. Imagen, nosotros vamos a pedir un ecocardiograma y un ecodoppler de vasos, de las venas, de los vasos carotídeos, ¿sí? Ecocardiograma, nosotros vamos a hacer para evaluar si ya hay hipertrofia en el flujo, si hay un gradiente de presiones, si está todo aquí con las válvulas, todo eso nosotros vamos a hacer con ecocardio. Radiografía de tórax, ¿para qué va a servir? Básicamente para evaluar si hay una cardiomegalia. Ecodoppler de carótida sirve para evaluar las arterias carótidas, ¿sí? Arteria carótida, nosotros evaluamos porque a veces suele tener placa de ateroma. Y es una preguntita ahí, una causa de síncope, por ejemplo. ¿Sí? Es una causa de síncope. Fondo de ojo se hace en el entorno clínico, o sea, cuando el paciente viene a la consulta, y nosotros vamos a clasificar el paciente en 4 grados, el fondo de ojo. Grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1, el paciente en el fondo de ojo solamente va a tener vasoconstricción arterial,
y lo restante va a estar normal, o sea, los vasos van a estar un poquito más contraídos de lo habitual. Grado 2, vasoconstricción con arterias contraídas y tortuosas, reflejos luminosos aumentados y venas distendidas con cruces arteriovenosos normales, ¿sí? Grado 3, hay arterias esclerosadas, reflejos luminosos aumentados, venas distendidas y hemorragias y exudados retinianos. Acá tenemos exudados y acá tenemos hemorragias, ¿sí? Solo para que entiendan el dibujo. Eso es la papila, ¿sí? Acá, cuando hay, por ejemplo, un grado 4, ya tenemos edema de papila acá. Como, por ejemplo, grado 4, arterias borrosas, edema perivascular, o sea, todo eso es edema perivascular, venas distendidas, hemorragias, exudado y papiledema, cuando tenemos ahí una alteración de la papila ocular, ¿sí? Entonces, tenemos edema papilar, en otras palabras. Acá, estrechamiento arteriolar, grado 2, aumento del reflejo, o sea, aumento del reflejo luminoso. Grado 3, aí já aparecem exudados e hemorragia. Grado 4, edema de papila. Eu classifiquei assim e esse é o nome, cito da classificação, é de Kate e Wagner. Não sei como chamar isso, mas tem um nome específico e também perguntei no oral essa cosita acá. Les gusta perguntar essas coisas. Deus mío. Una cosita bien sencilla, entonces. El 1 solamente tenemos estrechamiento. Generalmente los pacientes no vienen así. Es difícil de diagnosticar grado 1. Grado 2, ahí sí es un poquito más fácil, porque hay arterias contraídas, cruces arterios venosos. Grado 3, mucho más fácil. Tenemos edema y hemorragia. Y grado 4, tenemos edema, hemorragia y o sea, exudados, perdón, no edema, y hemorragias, exudados, hemorragias y edema de papila. ¿Sí? Tenemos una cosita acá, 2 cositas y 3 cositas acá para recordar. ¿Cómo que nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente? Tenemos que hacer no solamente para el tratamiento, la clasificación de los grados de hipertensión grado 1, 2 y 3, también vamos a evaluar el paciente de acuerdo a su riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular depende de algunas cositas. El sexo, si es hombre, si es mujer, si es fumador, si tiene diabetes, la edad, la presión arterial sistólica y el colesterol. Son 6 tópicos que nosotros debemos recordar acá para evaluar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Obviamente, quanto maior a idade, se fuma, se é homem, e quanto maior a sistólica e quanto maior o colesterol, obviamente aquele paciente vai ter um risco cardiovascular elevadíssimo, ou seja, maior ou igual a 40%. Se o paciente, por exemplo, tem 30% a 40%, é um risco elevado, moderado, é de 20% a 30%, leve e baixo risco, leve é de 10% a 20% e baixo risco é verdito, é menos de 10% o risco cardiovascular a los 10 anos. Então, sempre recuérdense, isso nos suelen perguntar no exame, pero para o tratamento, recuérdense que o tratamento não é solamente de acordo com as cifras de pressão, também depende do risco cardiovascular do paciente. Paciente hipertenso, diabético, diabético, fumador, maior de 60 anos ou 70 anos, e é homem, risco cardiovascular elevadíssimo. Paciente não fuma, baixo colesterol. Então, todo vai depender de signos e sintomas de laboratório do paciente e de seus hábitos para evaluar o risco cardiovascular de nosso paciente. Então, o tratamento não vai depender somente das cifras de la pressão arterial, sino que também vai depender do risco cardiovascular global. Quais são as complicações da hipertensão arterial? E isso há que saber como a palma de la mano. Coração. Complicações cardíacas. Quais são as complicações cardíacas? Hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, uma cardiopatia hipertensiva. Sí, cardiopatia hipertensiva. No sistema nervioso central, qual é a alteração que nós vamos ter acá? Nós vamos ter esclerose de los vasos cerebrales e essa esclerose vai facilitar também risco de ACV. ¿Sí? Ou seja, a hipertensão arterial genera esclerose de los vasos cerebrales. Essa esclerose de los vasos cerebrales facilita a formação de ACV, pero o hipertenso muitas das vezes vai ter zonas de micronecrosis. O paciente vai tendo ACV isquêmico a largo prazo, ou seja, agora tem um ACV isquêmico pequenito, não tem muita sintomatologia, depois vai tendo outro. E acá, uma complicação do sistema nervoso central a largo prazo do paciente com hipertensão é
la formación de lagunas isquémicas, ¿sí? Va haciendo isquemias bien poquito, muchas de las veces son asintomáticas, y entonces llega a un punto que hace tanta isquemia en esa región que hace una laguna isquémica. O sea, hace una CV isquémico, va haciendo, hasta que llega a una laguna isquémica. Una regioncita ahí que no está más funcionante, que no llegó el oxígeno de manera adecuada, murió las neuronas, entonces genera la laguna. La hipertensión arterial es una de las causas de la demencia, ¿sí? Es una de las causas de demencia. No es la principal causa, pero es una causa de la demencia senil. Sí, recuérdense eso, que la demencia está relacionada con esa alteración acá de la hipertensión. Genera micro ACVs hasta que llega un punto que lesiona toda una región. Va generando micro ACVs de manera reiterada hasta que llega un punto que genera una demencia senil al paciente. Bueno, complicaciones del sistema nervioso central ya vimos. Renales, punto bien importante. Acá, la hipertensión generalmente, para lesionar el riñón, todo eso nosotros son complicaciones a largo plazo. Las renales van a generar al paciente mínimo 1 año de hipertensión grave, ¿sí? Ahí sí empiezan a aparecer las complicaciones renales. ¿Cuáles son las complicaciones renales? ¿Sí? Complicaciones renales para recordar. Lo que va a generar al paciente son grados de disminución del flujo sanguíneo renal y eso lesiona el glomérulo renal. Y esa lesión del glomérulo renal genera alteración de la urea creatinina, ascende la urea creatinina y lesiona el glomérulo. Si hay lesión del glomérulo, yo tengo pérdida de la función renal a largo plazo. Básicamente eso. Y otras complicaciones van a tener también como, por ejemplo, complicaciones acá, además del corazón, complicaciones oculares y complicaciones en los vasos sanguíneos. ¿Qué hay que recordarse entonces de complicaciones de hipertensión arterial? Tenemos cardíaca, sistema nervioso central, renal y otras. Cardíaca, hipertrofia ventricular. El corazoncito va todo el día en el gimnasio. Sistema nervioso central, además de dar demencia senil, casi me olvido, ACV hemorrágico, ¿sí? ACV isquémico y hemorrágico. Puede, dependiendo del grado de la hipertensión, el paciente puede ser una crisis hipertensiva, tener una neurismita ahí y romper el aneurisma de la arteria cerebral. Y ahí sí, no es que adiós, pero queda un poquito lesado ahí por un buen tiempo. Y renales es toda la presión arterial elevada, lesiona el glomérulo renal. Tratamento de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Tenemos que disminuir la morbimortalidad y evitar la progresión. La presión arterial como objetivo es 140, menor de 140 por 90, pero en pacientes con factores de riesgo, como diabetes, factores de risco cardiovascular, insuficiencia renal, nosotros vamos a hacer un tratamiento más intenso para ese paciente. En personas, por ejemplo, mayores de 80 años, por la esclerosis de los vasos, nosotros dejamos, ¿sí? Hacemos con que la presión arterial quede entre 150 por 90 milímetros de mercurio, ¿sí? No hacemos un tratamiento muy intenso en mayores de 80 años y siempre debemos alcanzar los objetivos después de 3 meses de iniciado el tratamiento. Eso es sumamente importante. Me está doliendo la espalda de quedar tanto tiempo así para adelante, pero bueno. El tratamiento puede ser no farmacológico y farmacológico. ¿Qué sería lo no farmacológico? Medidas higiênico-dietéticas, o sea, ejercicio físico y alimentación adecuada. Otra cosita bien importante es las fases de la hipertensión arterial. Eso sí o sí es pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases? Fase 1 é quando o paciente não tem nenhum signo e síntoma de falha orgânica. Fase 2, presenta falha orgânica. E fase 3 já é as complicações aí que o paciente vai tendo. Complicações cardiovasculares, sistema nervioso central e complicações renales. Temos outras complicações, mas principalmente são essas. O tratamento não farmacológico, e isso sim ou se pergunta, é cambio no estilo de vida, medidas higiênico-dietéticas. Quais são as medidas higiênico-dietéticas, gente? Adequado IMC, se o paciente tem um adequado IMC, melhora, diminui a pressão arterial de 5 a 20 milímetros de mercúrio por cada 10 quilos perdido. A atividade física, 30 a 40 minutos por 3 vezes por semana, diminui de 4 a 9 milímetros de mercúrio. Consumo de la sal, diminuição, diminui de 12 a 8 milímetros de mercúrio. Cesse tabáquico, isso sim, e diminuição do consumo de álcool, são hábitos que nós temos que dizer e
hacer mucho hincapié acá para que el paciente deje de tener esos malos hábitos. Y dieta DASH, que es una dieta específica para los pacientes hipertensos, poca gordura saturada, colesterol y gorduras totales y mucho cereal. Disminuyen cerca de un 8 a un 14 milímetros de mercurio. Muchas de las veces, si el paciente hace el tratamiento no farmacológico adecuado, llega a presiones, ¿sí? A presiones sistólicas y diastólicas óptimas. Llega, consigue llegar. Pero é difícil, que é assim, uno cada 200 pacientes que vai a ser todo hervidito, sin sal. É muito raro, é muito raro. Então, lo más frecuente es que nosotros empezamos, decimos para que el paciente ponga ya sus hábitos, sí o sí, cese tabáquico y disminución del alcohol son sumamente importantes para los pacientes hipertensos. Y dieta sin sal. Ojo. Disminución de peso, dieta, son sumamente importantes para el paciente como prevención de la hipertensión. Entonces, hacer ejercicio, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, perda de peso, disminuir a sal, diminuição do estresse, cambio de trabalho. Obviamente que não vamos dizer isso para o paciente, porque diminui seu nível de intensidade com a vida. A alimentação saudável e aumentar o consumo de água são coisas que nós podemos fazer com que prevengamos a hipertensão. Agora, então, vamos ao tratamento farmacológico. Sumamente importante, sempre se pergunta coisa de acá. Então, vamos a prestar bastante atenção no tratamento farmacológico. Quais são os fármacos que nós vamos utilizar para a hipertensão arterial? São os diuréticos, os antagonistas de los canales de cálcio, el IECA, antagonistas de la angiotensina, ou seja, los ARA2, e os bloqueadores beta-adrenérgicos, os beta-bloqueantes. Diuréticos, temos 5 classificações principais, que las 5 yo voy a pasar acá son esas: los diuréticos osmóticos, los inhibidores de la anidrasa carbónica, tiazidas, diuréticos de asa y ahorradores de potasio. ¿Cuáles son los que más vamos a utilizar? Tiazidas, de asa y ahorrador de potasio. Esses são os que nosotros más vamos a utilizar. Inhibidores de la anidrasa carbónica, como por ejemplo la acetazolamida, son utilizados específicos para algunas patologías, como por ejemplo el glaucoma. Manitol também é um diurético osmótico e é utilizado em casos específicos, como, por exemplo, na hipertensão endocraniana. São casos bem específicos que vão utilizar esses fármacos. Lo restante, tiazidas, diuréticos de asa e ahorrador de potássio, sí ou sí sepan, hidroclorotiazida é o mais utilizado, diurético de asa, furosemida e toracemida são os mais utilizados, e de los ahorradores de potássio, vão utilizar quase todos, exceto o triamtereno. Os mais utilizados são amilorida, espironolactona e eplerenona. Recuerden-se que a espironolactona e eplerenona têm efeito antialdosterônicos. Se recuerden-se isso. Lo restante, amilorida e triamtereno, não têm, são ahorradores de potássio, se guardam potássio, pero não têm efeito antialdosterônicos. Antagonistas dos canais de cálcio. Verapamilo, diltiazem, amilodipino e nifedipino são os fármacos mais utilizados e reconhecem um efeito adverso acá bem importante. Podem dar edema bimaleolar, edema em ambos maléolos. Não é que está empeorando, pode ser que esteja empeorando o paciente, mas generalmente é um efeito adverso dos antagonistas dos canais de cálcio. IECA, qual é o principal efeito adverso acá? Do enalapril, lisinopril e captopril, o mais frequente. Tos irritativa. ARA2, los que son específicos son antagonistas del receptor de la angiotensina, los sartán con el sartán, valsartán, que no producen frecuentemente, pueden producir, pero por lo general, que no producen tos irritativa. Entonces, cuando tenemos un paciente con IECA que está con mucha tos, cambiamos a ARA2, que probablemente el paciente va a dejar de tener la tos irritativa. Pregunta de oral: ¿por qué se da la tos irritativa en los IECA? La tos irritativa se dá por aumento das bradicininas pulmonares. Em cambio, com os ARA2 não temos aumento das bradicininas, por isso que a vezes não produz tos, generalmente não produz. Beta-bloqueantes, atenolol, propanolol e metoprolol. Recuerden-se que beta-bloqueantes, pergunta de exame, temos cardioselectivos e não cardioselectivos. Os cardioselectivos podemos dar para os pacientes que são asmáticos. Os não cardioselectivos nunca den para paciente asmático, senão nós matamos o paciente asfixiado. Ojo com isso, porque bastante efeito adverso. Temos, sí ou sí, que saber quais são os fármacos antihipertensivos, e acá está um resumencito de todos os fármacos que nós podemos utilizar.
Diuréticos, já vimos essa parte, então vamos passar diretamente ao tratamento de um paciente hipertenso. La hipertensión, entonces vamos a tener dos, el grado 1 y el grado 2, ¿sí? Y el grado 3. Grado 3 ya es más intenso el tratamiento, pero generalmente está asociado a alguna, por ejemplo, alguna, ¿cómo puedo decir? Alguna hipertensión arterial secundaria, alguna causa, ¿sí? ¿Qué hay que recordarse de acá? Hipertensión arterial grado 1, ¿qué nosotros vamos a hacer con nuestro paciente? Si el paciente tiene riesgo cardiovascular bajo o moderado, vamos só hacer cambios no estilo de vida por 1 a 6 meses. Se o paciente não melhorou, vamos fazer monoterapia. Monoterapia por 3 meses com quem? O principal que nós vamos começar acá é IECA. ¿Sí? IECA. Começamos com IECA se o paciente tem muita tos, cambiamos a um ARA2. ¿Sí? Então, monoterapia para o paciente que tem baixo risco ou moderado risco cardiovascular. Paciente grado 1, ou seja, que tem uma pressão de 140 por 159 e também a diastólica de 90, 99, entre esse rango, risco alto, aí sim, estilo de vida mais UNIECA. ¿Sí? Aí já começamos com câmbios em medidas higiênico-dietéticas mais monoterapia. E se ou se sumamos estatinas e aspirina, ácido acil salicílico. Se não anda isso, hacemos tratamento combinado. Que seria o tratamento combinado? UNIECA mais uma tiacida. ¿Sí? Isso seria tratamento combinado. Ou UNIECA mais um bloqueante dos canais de cálcio de hidropiridínicos. Calma. Sempre recordem-se que o tratamento não é somente por las cifras de la pressão arterial. O tratamento depende também do risco cardiovascular de nosso paciente. Risco baixo, monoterapia ou medidas higiênico-dietéticas. Risco alto, aí sim, monoterapia, mas medidas higiênico-dietéticas, estatinas, ácido acil salicílico. Se necessário, hacemos tratamento combinado com 2 fármacos. Hipertensão grado 2, ¿sí? Risco moderado, estilos, medidas higiênico-dietéticas por 1 mês, paciente não melhorou, monoterapia ou já vamos a tratamento combinado. IECA tiazídicos, hidroclorotiazida ou IECA bloqueantes nos canais de cálcio, nifedipino ou amlodipino, por exemplo. Risco alto, aí sim, já começamos com medidas higiênico-dietéticas e já vamos saltar para 2 fármacos. ¿Sí? IECA mais tiacidas ou IECA mais bloqueantes canais de cálcio de hidropiridínicos. Basicamente isso. E, obviamente, sempre agreguem estatinas e aspirinas para o paciente que tem risco elevado cardiovascular. Pero sempre, quase sempre queda entre IECA, tiacidas ou ARA2, tiacidas ou ARA2 e bloqueantes dos canais de cálcio. Então, hipertensão arterial, em resumo, para facilitar essa tableta aí, esse organograma, não sei como se chama isso. Bueno, paciente com baixo risco, medidas higiênico-dietéticas, 1 a 6 meses, se não melhora, IECA, ARA2 ou diuréticos, um fármaco só. Paciente com alto risco, imediatamente, medidas higiênico-dietéticas, mais fármacos. ¿Sí? Sempre medidas higiênico-dietéticas. Grado 2, risco moderado, com 1 ou 2 fatores de risco. O que quero dizer com 2 ou 1 fator de risco? Por exemplo, colesterol elevado e paciente diabético. São 2 fatores de risco. 1 fator de risco é somente 1. Medidas higiênico-dietéticas por 1 mês, se 1 a 4 semanas, se não melhora, agrego 2 fármacos. Já vou para a terapia combinada. Isso é o ideal, ¿sí? Em realidade, isso é o que nós hacemos durante o dia. O ideal seria começar com 1 fármaco, depois combinado. ¿Sí? Diuréticos, mais IECA ou ARA2. ¿Sí? Sempre um IECA, como podem perceber. Paciente grado 2, risco elevado, que tem 3 fatores de risco, imediatamente tratamento combinado, mais medidas higiênico-dietéticas. Grado 3, acá sim, o coração já está morto praticamente. Imediatamente medidas higiênico-dietéticas, mais 3 fármacos. Qual é o grado 3? Maior ou igual a 180 e maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio. La pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. Aí nós vamos ser IECA ARA2, mais diurético, mais beta-bloqueante ou bloqueantes nos canais de cálcio. Acá sim ou sim, ojo, porque o paciente pode estar tendo alguma enfermidade de base. E aí devemos buscar e diagnosticar para tratar de maneira adequada o paciente. Então, tratamento da hipertensão é essa. Sepan sempre dizer no oral que o paciente grado 1, 2 e 3 não depende somente das pressões sistólicas e diastólicas, depende sim ou sim do risco cardiovascular, dos fatores de risco do paciente. Crise hipertensiva agora. O que é crise hipertensiva? Aumento da pressão arterial de maneira súbita
quando asciende mais de 180, maior ou igual a 180 ou 110 milímetros de mercúrio. Puntito bem importante, ponto bem importante acá. A crise hipertensiva, nós vamos classificar em dois, com dano de órgão branco e sem dano de órgão branco. Já estou sem voz praticamente. Deus meu. Classe quedou um pouquinho larga, mas já vamos finalizar com crise hipertensiva. Crise hipertensiva sumamente perguntado. As duas coisas, eu diria, as duas coisas mais perguntadas dessa classe são a hipertensão arterial secundária, as três coisas. Hipertensão arterial secundária, tratamento de hipertensão e crise hipertensiva. São as três coisas mais perguntadas dessa classe. Então, vamos prestar atenção acá, porque é sumamente importante. Quando um paciente tem elevação súbita da pressão arterial, pode lesionar algo. E aí, quando lesiona, por exemplo, dá um AVC al paciente, rompe um aneurisma ou afeta o riñón, nós vamos ter dano de órgão branco. Sem dano de órgão branco, nós levamos urgência e com dano de órgão branco, emergência. Qual é a diferença? Um de interno e outro vai de tratamento em ambulatório. Sim, basicamente isso. Emergência, dano de órgão branco, eu vou internar, tratar endovenoso, fazer monitoreio e tenho que diminuir a tensão arterial em menos de uma hora. Na urgência, não tenho dano de órgão branco ou lesão de órgão branco. Então, o tratamento é ambulatório e é via oral. Essa é a diferença. Acá eu tenho que, sim ou sim, ter uma via, porque se o paciente descompensa, aí sim estamos cagados. Sim ou sim, ter mínimo 2 vias calibre grueso nesse paciente. Em realidade, acá é uma via, sim, mas se necessário, agregamos outra. Se dano de órgão branco, então, diminuir a tensão arterial em hasta 24 horas. Mínima diferença. Em uma hora eu já tenho que solucionar o problema e o outro em 24 horas. Sim, essa é a principal diferença. Obviamente que em emergência hipertensiva depende da causa e já vamos ver por quê. Uma cosita bem importante. Nós não diminuímos a pressão arterial média mais de 25% del basal. Por quê? Esse limite, o 25%, é o limite da autorregulação cerebral. Se nós diminuímos mais de 25%, generamos uma isquemia cerebral. Então, qual é a fórmula de pressão arterial média? E isso é pergunta de exame também. É 1/3 da pressão arterial sistólica mais 2/3 da pressão arterial diastólica. Sí, essa é a fórmula da pressão arterial média. Opa! Igual a 1/3 da sistólica mais 2/3 da diastólica. Essa é a formulita da pressão arterial média e se pergunta no horário. Então, se diminuímos mais de 25%, dá uma isquemia cerebral. Quais são os tipos de emergência e de urgência hipertensiva que temos? Exemplos. Emergência hipertensiva, então, temos dano de órgão branco. O nível da pressão arterial sistólica maior de 120 e maior ou igual a de 180, perdão, e a diastólica maior ou igual a 110, acá está 120, mas é 110, a lesão de órgão branco e o paciente deve ser internado em UTI. Exemplos, dissecção de aorta é um exemplo, edema agudo de pulmão é outro exemplo de emergência hipertensiva, ACV isquêmico e ACV hemorrágico, síndrome coronário agudo, insuficiência renal aguda, eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva. Para quem não se recuerda que é a eclâmpsia, eclâmpsia é um síndrome clínico caracterizado por crises hipertensivas sumado a crises que o paciente queda temblando aí, crisis convulsiva em uma embaraçada. Isso é eclâmpsia, ¿sí? La urgência hipertensiva, a su vez, tem também os níveis elevados de pressão arterial sistólica e diastólica, pero não tem dano do órgão branco. Quais são os exemplos? Aneurisma de aorta, que é distinto de dissecção. Recuerden que o aneurisma de aorta é uma dilatação de las 3 capas de la aorta, pero a dissecção é quando há uma ruptura da capa média, então empieza a meter-se sangue aí adentro. Insuficiência cardíaca descompensada pode dar uma emergência, uma urgência, uma crise hipertensiva. Glomerulonefrite aguda, pré-eclâmpsia e tontura ou estresse também podem dar urgências hipertensivas. Uma causa bem frequente de urgência é, por exemplo, a causa psicológica, a causa emocional. Paciente tuvo uma perda de um ente querido, tuve uma crise hipertensiva, uma urgência hipertensiva, tem tontura, queda mal, queda com a pressão aí de 200 por 100, por exemplo.
Entonces, eso es una causa de urgencia hipertensiva y es una causa bien frecuente también, la causa emocional de crisis hipertensiva. Otra cosita, ¿cómo se trata la urgencia? Urgencia, recuérdense que el tratamiento es ambulatorio, vía oral, debemos bajar en 24 horas. Lo ideal es, vía oral, en bajar en 24 horas. Primera cosa que se hace en un paciente, pero lo que generalmente no se hace es eso, es dejar el paciente en una cama, solo, en un ambiente tranquilo, aislado, sin mucho ruido y tranquilo. Pasado 30 minutos, nosotros volvemos ahí. Si el paciente no mejoró sus presiones, tanto sistólica quanto diastólica, nosotros vamos a tener que disminuir 20% de la tensión arterial media o dejar menos de 180 por 110. ¿Con qué nosotros vamos a disminuir eso? Lo que generalmente se hace es darle captopril. Después de los 30 minutos, si no bajó, metemos un captopril sublingual ahí o vía oral y monitoreamos el paciente. Controlamos a los 60 minutos, generalmente ya bajó, y aí mandamos o paciente a casa. Se o paciente tem cardiopatia, vamos dar captopril, já empezamos com o captopril, repouso por 60 minutos e deixamos em observação. El alta vai em 24 horas ou em 12 horas, e se não baja a tensão arterial, aí já internamos para o tratamento do venoso. Então, resumo da urgência hipertensiva. Paciente levou com ou sem cardiopatia, o mais frequente é meter-lhe um captopril sublingual, esperar 60 minutos, evaluar su presión y mandarle a casa. Eso es lo que se hace en la práctica diaria. Lo que los libros dicen para hacer es, primero dejar el paciente en reposo ahí quietito por 30 minutos, volvemos a evaluar. Si el paciente no disminuyó, ahí sí ingresamos con el captopril. Si bajó, va a casa. ¿Sí? Si no bajó, queda en el hospital, se interna para tratamento endovenoso. Básicamente es eso lo que se hace, ¿sí? En la urgencia hipertensiva. Entonces, emergencia hipertensiva ya cambia totalmente el negocio, porque acá sí el paciente va internado en UTI y va a recibir tratamento endovenoso. Obviamente que monitoreo y vías, mínimo 2 vías periféricas y calibre grueso, porque el paciente nos puede partir así de la nada y nos dejar ir para otra dimensión. Entonces, en emergencia hipertensiva, vai depender da causa, emergências neurológicas, cardiovasculares ou outras emergências. Neurológicas, sepam sempre o tratamento que é o mesmo para quase todas. Temos a encefalopatia hipertensiva, o ictus ou ACV isquêmico em fase aguda e a hemorragia intracranial em fase aguda. Quais são os fármacos de eleição para neurológicos? Labetalol e nitroprusiato de sódio. ¿Sí? Esses são os fármacos de eleição. Neuro, recuérdense una cosita, vamos a ver en el ACV isquémico que la presión arterial nosotros solo vamos a bajar cuando sobrepasa de 220 por 120. ¿Sí? Solo ahí bajamos en ACV isquémico. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de compensación. Está llegando menos sangre a una determinada región cerebral, el cuerpo intenta compensar enviando más presión. ¿Sí? Entonces es un mecanismo compensatório. Solo bajamos entonces la presión arterial se está arriba de 220 por 120, ¿sí? Ahí sí vamos a bajar la tensión arterial. Si no, en el ACV isquémico dejamos la presión arterial entre mayor de 180, ¿sí? Dejamos porque si nosotros bajamos mucho la presión arterial para las cifras normales, empeora la zona de penumbra, o sea, nosotros afectamos más área cerebral, dejamos con menor cantidad de oxígeno. Por eso que en el ACV isquémico, ojo, porque vamos a utilizar labetalol o nitroprusiato solamente en ese casito ahí que sobrepasa 220 por 120. ¿Ok? Graben eso y escriban eso porque es sumamente importante. Cardiovascular. Si el paciente tiene un infarto, un síndrome coronário agudo, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar beta bloqueantes más nitroglicerina. Edema agudo de pulmón, furosemida, recuérdense, porque tenemos que eliminar esse líquido que está extra aí. E também vão dar nitroprusiato ou nitroglicerina para vasodilatar. Dissecção aórtica, beta-bloqueante, el labetalol es de elección o esmolol, eso, e nitroprusiato de sódio. Isso vamos utilizar na dissecção de aorta. Outras, hipertensão arterial maligna, labetalol ou nitroprusiato, não os dois juntos, insuficiência renal aguda, labetalol ou bloqueante do canal de cálcio, nicardipino ou nitroprusiato, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, acá sim, gente, fármacos indicados para mulheres, para embaraçadas, perdão, não para mulheres, indicados para embaraço. Se pode dar labetalol
hidralazina y alfa-metildopa, ¿sí? Alfa-metildopa. Son los 3 fármacos de elección para la hipertensión en mujeres embarazadas. Traumatismo crânioencefálico, nitroprusiato, queimaduras, nitroprusiato, excesso de catecolaminas, fentolamina, isso já entrou em um escrito, la fentolamina, que é como se fosse um antídoto das catecolaminas circulantes, e sangrado no pós-operatório, uradipilo. Pero isso não se pergunta. O que mais se pergunta é, neurológico, nitroprusiato, ou também se pode utilizar em alguns casos de hipertensão endocraniana, se pode utilizar monitor. Cardiovascular, beta-bloqueantes, nitratos e, obviamente, nitroprusiato. E outros, que seriam as causas, por exemplo, em eclâmpsia, reconhecimento de eclâmpsia, por favor, hidralazina, alfa-metildopa ou la betalol se utiliza. ¿Sí? Recuérdense, por favor, essa de la embarazada, porque é pergunta de horário. Essa foi, então, a classe de hoje. Eu tratei de deixá-lo mais rápido possível, pero tardamos um pouquinho no horário. Creo que te gustó, no creo, tengo la certeza que te gustó la clase, es una clase bien extensa, pero fíjense principalmente en hipertensión arterial secundaria, tratamento de la hipertensión y crisis hipertensiva. Son los tópicos más así calientes, lo que más se pregunta en el oral. Gracias por tu atención, tenga un bendecido día, tarde y noche y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, hasta la próxima clase. Adiós.